Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tal sale este invento de grabarme. Pero bueno, les preparé esta presentación desde hace un par de semanas con mucho cariño y esmero y espero lograr transmitir un poquito de lo que investigué sobre Coyolxauhqui. Esta es una divinidad lunar azteca. Tiene un valor a nivel de mito muy simbólico y aparte un valor histórico, porque a través del hallazgo de esta pieza arqueológica, que fue accidentalmente por cierto, permitió descubrir muchas otras más, e inclusive la Plaza Mayor de México, como ahora se conoce. Entonces, bueno, vamos a comenzar por acá, después del efecto de sonido. Y bueno, ¿qué les comento de Coyolxauhqui? La pronunciación náhuatl o en náhuatl significa pintado con campanas. Hay algo característico a nivel del rostro de Coyolxauhqui. Son dos piezas que se encontraron de ella. Este es solamente el busto, el rostro, y la otra es la rueda que les presenté al inicio. Pintado con campanas son estas cositas que tienen las mejillas, que son en teoría cascabeles de serpiente. Entonces, ese es algo muy característico de ella que otras divinidades no tienen. Inclusive los arqueólogos comentaron que gracias a esta seña fue que lograron identificar que era Coyolxauhqui. Entonces significa adornada de cascabeles, Coyoli, cascabel, y Sauqui, que adorna. Ok, es una diosa lunar, hija de la sacerdotisa Coatlicue, y ella era el líder de sus hermanos. Es un grupo de 400 estrellas que se llaman Senzón. Y bueno, Coyolxauhqui es la luna y sus hermanos son las 400 estrellas. Comentándoles un poco del mito, Coatepec, que es la mamá de Coyolxauhqui, ella está un día barriendo el templo y una bolita de plumas. Hay varias versiones en el mito. Hay unos que dicen que fue una pluma, otros que dicen que fue un puñito de plumas blancas. Y bueno, cayó del cielo y ella lo recogió y se lo guardó en el pecho. En este mito, ella quedó embarazada instantáneamente de Huitzilopochtli. Pasó algo que Coyolxauhqui, al enterarse de esta situación, no le gustó para nada la idea, porque lo percibió como una afrenta de su madre y ella creía o ella vio ese embarazo como ilegítimo. Entonces, perdón, ella muy molesta reunió a sus hermanos y planearon una venganza ante esta afrenta. Entonces, ella planeó junto con sus hermanos matarla y obviamente moría su hermanito. ¿Qué pasa? Ella estaba embarazada de Huitzilopochtli, es el dios sol. Pasó algo que mientras sucedía esto, Huitzilopochtli, desde el vientre de su mamá, percibió el plan que tenía su hermana. Entonces, hay una versión del mito que dice que él podía platicar con su mamá. Entonces, él platicando con su mamá le dijo que estuviera tranquila, que no se preocupara, que él la iba a defender. Y ahí es donde sale el mito de que Huitzilopochtli sale del vientre de su mamá para defenderla y sale ya en tamaño como adulto, como un guerrero, y la defiende. Entonces decidió defender su vida y la de su madre. Cuando la luna y las estrellas estaban a punto de asesinarla, salió el sol Huitzilopochtli.
El sol invicto que vence la noche, que vence la luna, en este caso Koyolxauhqui, y ya listo para la guerra y armado con una serpiente de fuego llamada Chicoal, que es esta que tenemos acá, esta azul. Entonces, en resumen, el mito es ese. El sol que nace y vence la oscuridad, que vence la luna, vence la noche. Y de ahí es donde nacen muchos rituales. Él logra matar con una espada que tiene a su hermana y la decapita. Luego, la cabeza de ella la arroja a lo alto del cerro hacia el cielo. Y es ahí donde la cabeza de Koyolxauhqui se vuelve la luna. Cuando cae su cuerpo desmembrada, así como está en el petroglifo que encontraron, los brazos, todas sus extremidades diseccionadas por la caída. Entonces la diosa fue desmembrada con cada giro que cayó desde el cerro. Y así muere la luna cada mes derrotada por el sol a pedazos. Koyolxauhqui y su desmembramiento son la explicación a un fenómeno celeste, el cual la luna muere y nace por fases. Y así fue encontrada al pie de la escalinata de Huitzilopochtli, en el Templo Mayor. Se dice que después los aztecas representaban cada cierto tiempo el mito. En la parte inferior del Templo Mayor colocaban la piedra circular de Koyolxauhqui y ellos hacían el sacrificio desde lo alto. Decapitaban a la persona. Bueno, antes hay unas versiones que dicen que le sacaba el corazón, luego la decapitaban y la dejaban caer de las escaleras del templo. Entonces, claro, cuando la persona caía y llegaba hasta el suelo que estaba el petroglifo, ellos ya caían desmembrados, igual que Koyolxauhqui, y caían justamente en esta piedra. Entonces, en esta piedra se hicieron múltiples sacrificios humanos. Ok, a continuación les voy a compartir un pequeño video que relata el mito y después continuamos con la parte histórica. Coatlicue. Coatlicue se encontraba barriendo el templo en el cerro de Coatepec. Observó un hermoso plumaje que recogió y guardó entre sus ropas junto a su vientre. Al terminar, buscó el plumaje pero no lo encontró, descubriendo que había quedado embarazada. Koyolxauhqui, hija de Coatlicue, al enterarse del embarazo de su madre, se sintió ofendida y enojada. Decide matarla y convence a sus 400 hermanos, los Entzohuitznahua, de hacerlo. Coatlicue, al conocer la intención de sus hijos, sintió una enorme tristeza. En ese momento escuchó una voz desde su vientre que decía: «No temas, madre, yo te defenderé». Cuando Koyolxauhqui y los Entzohuitznahua se acercaron para matar a Coatlicue, nació Huitzilopochtli, armado con su Xiuhcoatl, su espada de fuego. Mató a Koyolxauhqui y a sus 400 hermanos. A esta la decapitó, desmembró y la arrojó desde la cúspide del cerro. Con este mito, los antiguos mexicanos explicaban la lucha entre el día y la noche. Coatlicue, la madre tierra, es el campo de batalla donde se llevará a cabo la lucha. La luna, Koyolxauhqui y las 400 estrellas, que son los Entzohuitznahua, representan la noche. En el horizonte, Huitzilopochtli, el sol, y su Xiuhcoatl, el rayo de luz, emergen, aniquilando a la noche y da paso al nacimiento de un nuevo día.
Conocida también como Tonantzin o Tetehuinán, Coatlicue es una representación que simboliza y exalta la vida y la muerte. Simboliza el ciclo continuo de la existencia. Bueno, lo vamos a dejar por Las acá dos porque aquí sigue contando el mito de Coatlicue, que es la mamá de Coyolxauhqui. Pero bueno, como están estas tres divinidades que son parte del mito, la historia sigue. Pero bueno, Coatlicue es la mamá de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli es el sol invicto, el hermano que nace para defender a su mamá y mata a Coyolxauhqui, que es pues su hermano. Entonces pasamos por acá. Ok, entonces acá les presento, este es el petroglifo que fue encontrado, desmembrado. Aquí está la pierna, aquí está la otra pierna, las otras extremidades de los brazos, decapitada. Y aquí está la representación ya un poco más completa. Aquí están los detalles de los cascabeles en las mejillas que les comentaba, que es algo muy característico de ella. Y bueno, el relieve muestra a la diosa decapitada y mutilada de brazos y piernas, con gotas de sangre que emanan de las extremidades y que dejan expuestas las coyunturas óseas. Está adornada con un cinturón de serpiente bicéfala retomado con un cráneo en su espalda. La serpiente de dos cabezas se repite en los atados de muslos y brazos. Las articulaciones y los talones de sus pies están adornados con mascarones compuestos con un rostro de perfil provisto de colmillos, cuyo significado todavía se presta a las más variables conjeturas. Lleva sus sandalias, sus muñequeras y tobilleras. Entonces por acá está el detalle del cinturón. Y bueno, en los talones, sus pies adornados con mascarones compuestos con un rostro de perfil. En esta parte de acá. Y bueno, esta es la representación del petroglifo. Por acá encontré este video que está muy interesante sobre el descubrimiento histórico de Coyolxauhqui, de la piedra como tal. Bueno, contándoles un poquito, estaban varios trabajadores un día en la noche madrugada, haciendo trabajos de electricidad. Entonces estaban excavando. Luego ellos dieron con una piedra muy pesada, muy dura. Ellos pensaron que era cualquier cosa. Sin embargo, no lo destruyeron. Quizás en otro momento. Hay muchos relatos o detallitos mágicos que comentan. Y ese uno. ¿Por qué los trabajadores no le dieron fuerte y dañaron la piedra? Sino que tuvieron como la intuición de que había algo ahí. Se dieron el tiempo de descubrir algunas partes. Vieron que era algo arqueológico, una partecita, llamaron a los expertos. Inmediatamente en la madrugada fueron uno de los arqueólogos y él llamó a un par de amigos, pero era uno quien estaba disponible en ese momento. Y después tuvieron el cuidado de desenterrarla, y de ahí hay muchos otros descubrimientos. Entonces los dejo con el video y luego seguimos. Coyolxauhqui era la hermana mayor de los 400 huitznahuas osurianos que representan las estrellas del firmamento. Coyolxauhqui representa la luna. Su madre era Coatlicue. Coatlicue vivía en la cima del Coatepec y un día barriendo su casa, un templo, va bajando un plumón de hoja, de una pluma de un ave, y ella lo guarda en su seno. En ese momento queda embarazada milagrosamente. Queda embarazada pues del hijo predilecto de los mexicas, que es Huitzilopochtli, una deidad guerrera solar de origen chichimeca. Entonces Coyolxauhqui y sus hermanos se indignan ante esa atrocidad de que su madre haya estado nuevamente embarazada, por lo que deciden, se ponen de acuerdo para acabar con su vida y con la de su hijo, que todavía no nace. Y uno de estos huitznahuas, uno de estos personajes, Cuauhitlicuac, le comenta todo a Coatlicue y a Huitzilopochtli sobre esta conjura.
Entonces les avisa cuando van subiendo ya la montaña, completamente armados para la batalla, y milagrosamente Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli completamente armado y principalmente con su arma predilecta y más poderosa, que era la Xicoatl o serpiente de turquesas. Decapita a su hermana mayor y la rueda por el templo, y por eso queda desmembrada. Y esta misma escena es la que se repite a través el templo mayor de Tenochtitlan, en la cual se sacrificaba a las personas en la cima, que era una representación de Coatepec. Se les sacaba el corazón, se les degollaba y se les rodaba templo abajo. Obviamente ya caían todos desmembrados y caían encima de la misma representación de Coyolxauhqui, haciendo alusión al origen de este rito y recordando este mito tan importante para los mexicas, ya que Huitzilopochtli era su deidad tribal más importante. La piedra fue encontrada en la esquina de la calle de Argentina, de República de Argentina y República de Guatemala. En aquella época no era como actualmente lo conocemos, estaban las calles, y ahí fue donde fortuitamente esta cuadrilla encuentra la pieza. Es encontrada en la madrugada, un 21 de febrero de 1978. Ellos están trabajando y de repente pues llegan a esta mole y ven que no la pueden romper, no pueden continuar. En ese momento deciden parar la obra sensatamente y continuar al otro día. Y en ese momento es cuando llaman a arqueólogos, ¿no?, para que vayan a revisarla. Y obviamente se dan cuenta que es un labrado de origen mexica. Para esto estaba en la presidencia López Portillo y se entera del encuentro, el hallazgo de esta pieza, y decide visitarla el 28 de febrero, 7 días después, por lo cual ponen a correr a los arqueólogos y tuvo consecuencias, ya que al extraerla de forma tan rápida, tan abrupta, esto hace que se desgasten los colores originales, los cuales todavía se pueden identificar a nivel microscópico en las porosidades de la misma piedra. Al momento en que ve la majestuosidad y el simbolismo de esta pieza, dice que se expropien todas las casas de esa manzana, que se derriben para que vuelva a emerger la magnificencia ancestral de los mexicanos. En ese momento se excava completamente lo que es Templo Mayor, se funda el Museo del Templo Mayor, todo a través del hallazgo de esta pieza icónica. Hay unos detalles que comentan sobre el mito también, y es que cuando fue descubierta hay dos chambres que cuentan, no se sabe si es cierto, pero bueno. La primera fue esta situación de que los trabajadores no rompieron la piedra, no siguieron excavando como si fuera cualquier piedra normal, sino que lo reportaron a las autoridades en ese momento, y bueno, era de madrugada, cualquiera con el objetivo de terminar la obra, seguir trabajando, lo rompía. Lo otro es que en ese momento no había muchos arqueólogos disponibles. Contactaron a uno informándoles, y dicen que era de madrugada y los llamó una mujer que le dijo que vayan, que por favor, que sea rápido, que es un descubrimiento muy, muy importante, muy especial. Y después dicen que no había ninguna mujer que los hubiese llamado del departamento correspondiente. Entonces ellos lo toman como algo curioso, de que fue la misma Coyolxauhqui quien les avisó para que fueran inmediatamente en la madrugada, en la noche, y no esperaran más tiempo. Pero bueno, se encontró la pieza de Coyolxauhqui en el Centro Histórico de México, en lo que le llaman la Plaza Mayor. El Centro Histórico de México está construido sobre el resto del Templo Mayor de la ciudad de Tenochtitlán. Esto no lo habían encontrado, y fue gracias al descubrimiento de Coyolxauhqui que luego descubrieron una escalinata, una pequeña escalera, una esquina, y de ahí fue que fueron descubriendo el Templo Mayor, descubrieron muchas piezas funerarias, muchas
utensilios menores. Y bueno, así es la historia. Una recomendación, bueno, también en este material, en esta presentación, les comparto algunos enlaces para quienes quieran leer un poco más sobre el mito, sobre las secciones. Les comparto acá, tiene un enlace siempre en donde esté este botoncito de más. Y bueno, pueden explorar un poco más. Datos técnicos, a ver, el año del descubrimiento fue en 1978. La ubicación es en la calle Argentina y la calle de Guatemala, en esa intersección. Mide 3.25 metros de diámetro en promedio. Es una de las petroglifos, es uno de los petroglifos de mayor tamaño. No es la más grande, pero sí es una de las más, sí es una de ellas. El peso son 8 toneladas y bueno, el material es hecho de roca volcánica. Y fue descubierto, o quienes validaron el descubrimiento y descubrieron que es Coyolxauhqui fueron los arqueólogos del INAH. Y como les comentaba, gracias a este descubrimiento se reveló la ubicación del edificio dedicado a Huitzilopochtli en la antigua Tenochtitlán, lo que hoy conocemos como el Templo Mayor, uno de los asentamientos mexicas más importantes. Entonces, pues definitivamente es una de las atribuciones que gracias a este descubrimiento se descubrieron muchas otras cosas más, y el Templo Mayor, que es uno de los más relevantes a nivel arqueológico. Entonces, ¿dónde estaba antes? Por la noche reinaba la deidad lunar Coyolxauhqui, pero conforme salía el sol por el este, a espaldas del doble edificio del Templo Mayor, la pirámide correspondiente a la deidad del sol solar de Huitzilopochtli se iba iluminando, y mientras su sombra se achicaba, la frontera de luz y oscuridad cercenaba poco a poco el disco de piedra que representaba a la diosa desmembrada. Lo que le comentaba hace un poco, estaba abajo de una escalinata del Templo Mayor, estaba en el puro suelo, y arriba estaba la representación solar. Entonces, simbólicamente es el sol invicto, que está en la parte superior del templo, y Coyolxauhqui, que estaba en la parte inferior, y ahí es donde comentaban que también se hacían los sacrificios, caían y ya caían sobre la piedra de Coyolxauhqui. Bueno, poco a poco el disco de piedra que representaba a la diosa desmembrada y que había sido colocado por los mexicas al pie de la escalinata. La piedra circular de 8 toneladas de Coyolxauhqui estuvo ahí desde finales del siglo XV, cuando los sacerdotes de la Gran Tenochtitlán ordenaron su ubicación. Entonces, bueno, esto es una pequeña presentación que les había preparado. Quizás fue un poco más rápida de lo esperado. Quizás si estuviese presencial se hubiese extendido. Pero bueno, le comparto mayor material en los enlaces, como les comentaba. En cada uno de los botones hay algún enlace que los redirige con mayor contexto. Entonces, muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta o duda que tengan, me la pueden llegar saber, y con mucho gusto le estaré respondiendo a sus dudas y consultas. Muchas gracias y pasen buenas tardes. Nos vemos.